Espero que el Señor nos conceda fuercita hasta el final para poder seguir llevando a cabo este bendito día del Señor. Bueno, hemos venido trabajando esta porción de las Escrituras desde el versículo 11 al versículo 13 y hasta aquí hemos hablado ciertas cosas que para llevar a cabo la guerra espiritual que tenemos por delante, al momento que somos llamados a vivir como es digno del Evangelio, ya se nos dio un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese fue el mandamiento que se nos dio para poder batallar esta vida cristiana. Para cumplir con ese mandato, vimos dos puntos anteriores. Ese mandato que el apóstol Pablo nos está dando, vimos dos puntos anteriores. ¿Cómo apropiarnos del poder de la fuerza del Señor? Eso lo vimos, ¿recuerdan? Y también vimos para qué apropiarnos de esa provisión. Eso lo hemos visto. Ahora, ¿cómo apropiarnos del poder de la fuerza del Señor? Los versículos lo dicen. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que, ¿cómo apropiarnos? Tomando toda la armadura completa de parte de Dios. ¿Por qué es necesario esto? Porque todas las piezas de esta armadura están diseñadas y fabricadas por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para poder cubrir al cristiano en alma y en cuerpo, para que usted y yo no seamos destruidos. ¿Sí? Esa es la cuestión. Por eso necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Pero también vimos para qué apropiarnos de esa armadura. Y aquí la respuesta está en el mismo versículo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerden que debemos estar, hermanos, podernos estar en pie, poder resistir y no ser movidos en contra de un adversario que es engañador por excelencia y que tiene un poder muy grande, mi querido hermano, para engañarnos, llevando a la par verdades con mentiras, mezclándolas ahí. Él es muy astuto para engañar y ustedes todavía somos muy pobres para discernir. Por eso necesitamos vestirnos de esa armadura. Ahora pasemos a nuestro tercer encabezado, a nuestro tercer punto, y es ¿por qué necesitamos ese poder? ¿Por qué necesitamos ese poder? Y bueno, la respuesta está en el versículo 12 que acabamos de leer. Mire que todas han salido del mismo texto. ¿Por qué necesitamos ese poder? Si yo les preguntara, ¿por qué necesitamos ese poder? ¿Ustedes qué me responderían? Exactamente, la respuesta está porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está la respuesta. Así que puedo terminar esta predicación. Hemos hablado de la necesidad que tiene el cristiano de estar armado y la naturaleza de su armadura. Acá veremos que necesitamos ese poder porque la lucha es personal y duradera. Vamos a verlo. Hermano, este pasaje tal vez me tome 2 enseñanzas, tal vez me tome 3 enseñanzas. Y lo primero que quiero que veamos es que necesitamos este poder porque la lucha es personal y es duradera, mis queridos hermanos. Necesitamos apropiarnos de ese poder porque la naturaleza de esta lucha es espiritual. Nuestros enemigos no son de sangre y de carne. Nuestros enemigos es un imperio sobrenatural de maldad. Son invisibles, hermanos. Hay un mundo espiritual de verdad. Y es tan real que la descripción hecha por el apóstol Pablo nos deja ver que es un mundo y es un ejército bien organizado y estructurado en sus diferentes rangos para poder de esta manera emprender una guerra lo más destructiva posible. Mire, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. ¿Ve? Principados. O sea, ellos no están como a la loca. Ellos no están así distribuidos o simplemente desordenados. No, son principados. Y un principado tiene potestades, gobernadores,
huestes espirituales. ¿Sí ven, hermanos queridos? Esa es nuestra lucha. Por eso es que necesitamos ese poder. Porque ellos están bien organizados, bien estructurados en sus diferentes rangos para que cuando ellos vengan a atacarnos, verdaderamente sea lo más destructivo posible. O sea, Él no quiere que usted simplemente diga una mentirita. Él no quiere simplemente que de pronto usted mire mal. Él quiere llevarlo a usted a las últimas consecuencias, llevarlo hasta lo más bajo del pecado. Eso es lo que quiere. Porque si nuestra lucha fuera solamente contra carne, pues dependiendo de cómo usted está de músculo, dependiendo de cómo usted está de estatura, cómo está usted de salud, entonces algunos podrían salir victoriosos por sus propios medios. ¿Sí o no? Pero el Señor quiere quitarnos cualquier idea de victoria propia al describir el carácter de nuestros enemigos. Y nos habla prácticamente de huestes, de principados, de demonios que están al servicio de Satanás. Es decir, son ángeles caídos a los cuales usted y yo no podemos hacerle frente. ¿Usted se imagina usted peleando con un ángel? Aunque se ha caído. El hecho de que se ha caído no quiere decir que el Señor lo haya debilitado, como hablamos en la enseñanza pasada. ¿Será que usted tiene posibilidad contra un ángel? Imagínese que Daniel pidió ayuda y le mandaron ¿a quién? A Miguel. Y Miguel encontró resistencia dándole la respuesta a Daniel. Hermano, ¿vamos a ser nosotros capaces de derrotar un demonio, un ángel? Ustedes recuerdan la historia de aquellos que dijeron en el nombre del Señor. ¿Sí recuerdan? Y ellos dijeron, yo a ese lo he escuchado. Y del apóstol, de ese Pablo también habla, pero ustedes. Y los desnudaron. ¿Sí recuerdan? Los mandaron desnudos para su casa. Hermano, no podemos batallar contra seres que son más poderosos que nosotros. Así que yo quiero que sepamos una cosa, que la pelea y la violencia que tenemos en este conflicto, en esta batalla, es grande. Y acá uno puede ver que no tenemos lucha. Y esa palabra lucha, nosotros no lo podemos ver como algo que no es significativo. No podemos verlo como algo poco, como algo sin sentido, no. Hermanos, a la luz de lo que el apóstol Pablo está enseñando y a la luz de los tiempos del apóstol Pablo, tenía implicaciones de vida o muerte, lo que es una lucha. O sea, él está hablando en términos de que la gente que lo está escuchando conozca. Para usted y para mí de pronto a veces hablar de esa palabra lucha no es muy, de pronto que traiga muchos pensamientos a la mente en este momento. Pero el apóstol Pablo está usando esta palabra para referirse a la lucha libre grecorromana, que era lo que ocurría en ese tiempo. La lucha libre grecorromana. Nosotros aquí, de hecho, no es que la conozcamos mucho. ¿Usted ha visto una lucha libre grecorromana? Ve, por eso es que para nosotros no tiene como mucho significado la parte de la lucha. Pero la lucha grecorromana es esa lucha que era enfrentamiento cara a cara, hombre a hombre. Es así de cercana la lucha, donde cada luchador usa toda su fuerza en contra del otro. Esa es la lucha grecorromana. Eso se ve en los Juegos Olímpicos. Y de hecho, yo no sé si ya Colombia lo está practicando, pero eso se ve en los Juegos Olímpicos. O sea, es el enfrentamiento de dos hombres ahí, dos hombres fuertes, grandes. Y cuando dan, inmediatamente el uno se lanza hacia el otro con todas las fuerzas que tiene para doblegarlo y tirarlo y ganar la batalla. Por eso es que necesitamos la fuerza y el poder del Señor, porque la batalla es cara a cara, es personal. Es con el enemigo. Y es una batalla larga y tenaz. Piensen lo siguiente, esto es una batalla prácticamente en ciertos términos. Y hay una historia de la Biblia que lo manifiesta. En términos de David y Goliat. David era chaparrito, pastor de ovejas. Goliat era un varón más de 2 metros, por ahí 2 metros y medio. Imagínese usted. Por ahí de 2 metros y medio, grandísimo ese hombre con 6 dedos en las manos y en los pies. Imagínese cómo era. Entonces, piense que en términos naturales, esta era la batalla. Y la batalla era hasta que uno de los dos, ¿qué? Muriera. Con armas, cara a cara, ahí frente a frente.
Eso es, la batalla es larga y es muy tenaz con un enemigo que es muy fuerte y que está, como ya lo hemos hablado, entrenado para pelear y para ganar. Que va a usar todo lo que tenga a su mano para poder ganar. Así que nos guste o no, esta guerra la libramos de manera individual con Satanás, iglesia. Esa, nos guste o no nos guste, es una realidad. Es como si nosotros entráramos a un ring de boxeo. Eso sí ya lo conocen un poquito más, ¿cierto? Un ring de boxeo ya se conoce un poquito más. Aunque usted y yo, en el ring de boxeo, el boxeador tiene a alguien que le habla, alguien que de pronto le puede hablar desde afuera, y aunque le puede llegar a dar una mano hablándole, la pelea en el cuadrilátero es que cara a cara, es frente a frente. Nadie va a pelear por usted. Vaya, pelea el que se metió. Y si se metió, le toca ir a pelear. Como sea, le toca pelear. Así que en esta lucha que tenemos nosotros con Satanás, no hay asaltos, no hay respiros. En la lucha grecorromana a la cual el apóstol Pablo está haciendo referencia, cada luchador era el objeto de la furia del otro. O sea, con todo lo que yo tengo y lo que puedo, voy a ir a acabar con este hombre. Y a dar hasta la muerte. Por tanto, en esta lucha, uno de los dos saldrá victorioso y el otro perdedor. Así es de sencillo, no es de otra manera. Así que debemos saber que aunque Satanás quiere acabar con la iglesia de manera general, lo hace atacando personalmente a cada cristiano. Por eso les digo que la lucha es personal. ¿Satanás quiere acabar con la iglesia? Sí. ¿Va en contra de la iglesia de manera general? Empieza a buscar ¿qué? Individuos, unito por uno. Empieza a buscarlos para acabarlos. Esa es la forma en que Satanás ha querido tratar las cosas. Entonces debemos pensar en términos personales. Debemos pensar de la siguiente manera, iglesia. Satanás me odia a mí. Satanás me acusa a mí. Satanás me tienta a mí. De esa manera debemos ver las cosas. Para que usted y yo batallemos correctamente, tenemos que saber que esta guerra es personal y que Satanás está buscando acabarme a mí, dañarme a mí, tentarme a mí, llevarme a mí. Eso es lo que debemos pensar. Pero a la misma vez, como esto es personal, también tenemos que pensar en las promesas de Dios y en la provisión de Dios disponibles. Dios me ama a mí, Dios me perdona a mí, Dios me cuida a mí, Dios me provee a mí. De la misma manera, para poder llevar esta batalla espiritual, porque acuérdese que no es ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados espirituales. Necesitamos aferrarnos a la fuerza del Señor para resistir, porque la pelea no solamente es personal, sino que es muy cercana. Mire, iglesia, Satanás no le manda a decir a usted las cosas con nadie. Satanás no envía dardos desde lejos. Es que nos ve por allá lejos y dice, a ver si de pronto alguna cosa nos llega a tocar. No. Él no malgasta el tiempo, él no malgasta fuerzas. Él no lo manda desde lejos sabiendo que va a perder. ¿Sabe qué hace él? Satanás se acerca. Y se acerca de tal manera porque nos quiere hacer caer. Y para podernos hacer caer, él busca seducir la carne para ganar. Y para seducir la carne tiene que acercarse, tiene que hablarse, tiene que presentarse, tiene que mostrarnos, y eso lo hace ¿desde dónde? Desde cerquita. Él se acerca a nosotros. Él se acerca, hermanos. Por ejemplo, la persona que fácilmente se enoja. Satanás viene y se le presenta como de acá de frente, vea, allá al ladito, y le habla, y le dice una mala mirada, un maltrato, e inmediatamente ¿qué? Ya, ¿sí ve? O sea, él no lo hace de lejos, él lo hace de cerquita. Así es la pelea, o sea, es personal, pero es cercana. Él viene y se nos acerca, de tal manera que cuando ya está cerquita, quiere ganarnos. Entonces, la lucha de Satanás y la lucha que nosotros tenemos contra Satanás va dirigida contra todo cristiano.
contra todos nosotros. Satanás no tiene miedo en asaltar o en buscar al pastor. Ni Satanás no le importa si es el pastor o es el más pequeño de las ovejas. A él no le importa. No es que pues como esta es una pobre ovejita que este casi no conoce, este casi no sabe. Entonces, él rechaza al menor de los cristianos, de la congregación. No, mi querido hermano, grande y pequeño, pastor y pueblo, todos nosotros debemos luchar de manera individual. Todos tenemos una lucha. No es que simplemente una parte del ejército de Cristo esté batallando y el otro está descansando. No, todos, desde el pastor hasta el más pequeño de las ovejas, tiene que luchar esta guerra. Porque, hermano, usted no sabe, Satanás, ¿qué hace? Satanás quiere que herir al pastor para que las ovejas se dispersen. Es lo que muestra la Biblia. Pero ¿cuántas iglesias no se han destruido por tal vez cuando Satanás cogió al más pequeñito de todos y empezó a contaminar toda la congregación? Por eso todos debemos, ¿qué? Trabajar. Todos debemos luchar. Por eso necesitamos el poder del Señor. Porque la batalla es, ¿qué? Personal. Porque la batalla es, ¿qué? Cercana. Por eso necesitamos el poder del Señor. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha no es contra aquel que viene allí y de pronto lo podemos ver y escaparnos. No, es una lucha contra algo que usted y yo muchas veces ni siquiera vemos y que se nos acerca aquí y nos habla aquí y habla y duerme con nosotros y se levanta con nosotros. En estos días el devocional decía que nosotros tenemos, para poder batallar la buena milicia, batallamos contra ¿qué? Carne, mundo y Satanás. Y estas cosas, nuestra carne muchas veces está aliada con ellos. Así es de fuerte esta lucha que tenemos. Entonces necesitamos el poder del Señor porque la lucha es personal. ¿Y qué más? Y cercana. Pero ahora necesitamos también apropiarnos de este poder y lo necesitamos porque la duración de la batalla es una batalla larga, hermanos. Es por la duración de la batalla que necesitamos este poder. Mire, la duración del combate, la duración de la lucha, mis amados, del hombre, de usted como cristiano, contra Satanás, es tan larga, iglesia, es tan larga como su propia vida. Así de sencilla es la cosa. Por eso necesitamos del poder del Señor. Yo le digo una cosa, uno a veces piensa que una pelea de boxeo, uno dice, pero son 3 minutos, son 3 minutos que dura un asalto de 2 hombres ahí. Y uno a veces puede pensar, no, eso es sencillo, 3 minutos. Hermano, yo quiero que usted haga el ejercicio de 3 minutos teniendo las manos así, mande golpes con toda fuerza y va cómo va a terminar usted a los 3 minutos. Descanse un minuto y vuelva y hágale. Y se va a dar cuenta, hermano, que usted no va a ser capaz después de un tiempo, porque sus brazos se le van a cansar y no va a poder. Por eso necesitamos la fuerza del Señor, porque la batalla dura nada más y nada menos que toda nuestra vida. Desde el momento en que Cristo nos tomó como suyos hasta el día en que nos lleve al cielo. Hasta ese día va a durar la batalla. Cuando uno llega a ser santo, la guerra aumenta. Cada vez que vayamos creciendo en santidad, la guerra es más fuerte, es más dura. Por eso es que necesitamos la fuerza del Señor. Necesitamos cuando de pronto la guerra no es muy fuerte, pero cuando vayamos creciendo en el Señor, más cosas se presentan y más fuerza vamos a necesitar para batallar contra el diablo. Así que desde el nacimiento espiritual hasta la muerte natural, desde el momento en que nos afirmamos el rostro hacia Cristo, hacia el cielo, hasta que entremos por las puertas del cielo, tendremos guerra contra Satanás, con el pecado y con la carne. Todos los días. Todos los días. Recordemos un momento la huida o el escape de Israel de Egipto. Porque cuando nosotros miramos los ejemplos bíblicos nos dan una declaración abierta de la guerra contra las tinieblas. Yo les pregunto, después de que ellos salieron de Egipto, ¿cuándo tuvieron paz los israelitas?
después de que fueron sacados de Egipto? ¿Cuándo tuvieron paz? ¿Hasta llegar a dónde? A la tierra prometida. Solo ahí gozaron de un tiempo de paz. Pero antes de eso, ¿cuánto se demoraron llegando hasta allá? 40 años, mis queridos hermanos. ¿Donde no tuvieron qué? Paz. Así mismo pasa con nosotros. Desde que llegamos y el Señor nos saca del mundo, de Egipto, sepa una cosa, usted va a estar en guerra. ¿Va a estar en paz con Dios? Sí. ¿Va a estar en paz con el mundo? No. ¿Va a estar en paz con Dios? Sí. ¿Va a estar en paz con su carne? No. Ahí está. Aquí abajo, el cristiano nunca va a estar en paz. Aquí abajo. En paz con el mundo, con la carne y con Satanás. Con Dios sí. Tengamos prosperidad o tengamos adversidad, en cualquier caso debemos emplear mucho esfuerzo para evitar tanto orgullo como complacencia. Si usted tiene prosperidad, tiene que esforzarse mucho para evitar ¿qué? El orgullo. ¿Sí o no? Si tiene mucha prosperidad. Porque normalmente cuando tenemos prosperidad nos empezamos a olvidar ¿de quién? De Dios. Ahí está. Pero ¿qué pasa en el momento de adversidad? ¿Qué necesitamos? Trabajar y esforzarnos para mantener la fe y la paciencia. Mire que en todo tiempo, sea en tiempo de prosperidad o en tiempo de adversidad, necesitamos trabajar porque nuestro corazón, hermano, está queriéndonos engañar en todo tiempo. Quiero que entonces sepa, mi amado, que el cristiano no está en un terreno amigable. Nosotros estamos en terreno enemigo. Esta tierra es terreno enemigo. Hay personas que piensan que si estuvieran en esta o aquella familia, que si hubieran nacido en una familia cristiana, no tendrían que tener tantos problemas como otros. Tal vez personas piensan que si hubieran estado en esta iglesia y no en esta, entonces estarían apartados de ciertas dificultades o de ciertas tentaciones. Que si estuvieran en este lugar o si tuvieran este pastor, no serían tan débiles. Hay personas que piensan de esa manera. Yo admito que a veces pensemos en una persona enferma. Yo admito que a veces puede ser que una persona enferma cambie aquí donde los médicos dicen que esta altura, este clima y esta altura a todos nos hace mal, ¿cierto? O sea, que nos hace mal. Y que cambiar de aire, como en otro tiempo de pronto pudimos ver de alguien que estaba aquí, que tenía a su papá enfermo, y que llevarlo a un clima caliente le iba a hacer ¿qué? Un poco de bien. No vamos a decir que no. Podemos que admitir que puede ser que cambiar de aire se ayude a un enfermo. Pero hermano, el hecho de que cambie de aire, ¿le quita la enfermedad? ¿Usted cree que cambiar de familia, cambiar de ministerio, cambiar de iglesia, lo va a hacer escapar de la presencia de Satanás? Pero la gente cree que no, si me voy lejos. No, si me voy por allá. No, ahí sí voy allá, ya no voy a tener problema. Hermano, a veces no se aguanta ni usted mismo. Así que un cambio de circunstancias puede hacerle más bien cambiar la táctica a Satanás. No es que cambie la batalla, no es que cambie la lucha, no es que cambie el hecho de que quiera acabarnos. No. Nada de lo que usted y yo, ningún cambio que usted y yo hagamos, sea de ciudad, sea de trabajo, sea de las cosas, le va a impedir a Satanás seguir trabajando y de poner el propósito de acabarnos a usted y a mí. Le va a hacer cambiar de táctica. Y puede ser que haya cambios que nosotros tengamos que hacer, pero los hacemos por Dios, precisamente para poder mejorar nuestra vida espiritual. Pero Satanás siempre va a estar ahí. Hermano, mientras nuestra carne viva, Satanás va a tocar la puerta. Eso es una realidad. Satanás va a estar buscándonos desafiar a cada paso. Le encanta acecharnos por detrás, por delante, cuando estamos de rodillas, cuando estamos plantando para el reino del Señor. Dígame si no le está pasando a usted en este tiempo que ahora la iglesia se está esforzando por predicar, se está esforzando por hacer. ¿Y qué vemos? ¿Tropiezo de parte de quién?
del mundo, ¿cierto? De Satanás, queriendo que usted y yo desfallezcamos en esa labor. ¿Cuántas veces le pone tropiezo para cuando usted vaya a orar? ¿Ven, mis queridos hermanos? Así que Satanás no deja de trabajar, Satanás no deja de atacarnos. Por eso es que necesitamos la fuerza del Señor, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, que están bien organizados, en todo tiempo están buscando cómo traer dificultades sobre nuestras vidas. Entonces yo quiero que sepa una cosa, hermano. Nuestra lucha es espiritual, por lo tanto necesitamos una fuerza espiritual. ¿Por qué razón también? Porque la lucha que usted y yo estamos llevando, la llevamos con desventaja. ¿Sabe por qué es con desventaja? Porque usted y yo estamos luchando en un cuerpo de carne. Debemos llevar una lucha espiritual en un cuerpo de carne. Por eso necesitamos la fuerza del Señor. Porque las fuerzas nuestras sirven. Ya dijimos que no sirven para nada. Necesitamos la fuerza del Señor, una fuerza sobrenatural. El pecado lucha contra la gracia y la gracia desenvaina la espada contra el pecado. Como dice Gálatas capítulo 5, no podemos hacer lo que queremos. O hacemos lo de la carne o hacemos lo del espíritu, porque una está en contra de la otra. Ahí está. Entonces, mis amados, esta lucha debemos apropiarnos y debemos tomar la fuerza del Señor. ¿Por qué? Porque esta lucha es espiritual, no es contra carne ni contra sangre. Esta lucha no tiene que ver con cosas físicas, tiene que ver con principios, tiene que ver con creencias, tiene que ver con virtudes, con afectos, con motivaciones. Esa es la lucha espiritual. Eso es. Y lo que quiero transmitirles es que muchas personas viven pendientes solo del fruto de sus vidas y ahí enfocan la guerra. Hay muchas personas que se enfocan solamente en lo que ven. Pero lo peligroso de esto es que muy pocas personas consideran que para que ese fruto haya salido, Satanás tuvo que haberlo oscurecido en los principios bíblicos y le hizo ver que lo que el mundo dice que es bueno, entonces usted lo tomó porque sí. ¿Ven? Hermanos, esto tiene que ver en qué momento usted cambia de pensamiento, en qué momento algo que usted estaba haciendo bien cambió el pensamiento y ahorita lo está haciendo de esta manera. Y la gente se enfoca simplemente en el fruto. Ay, esto salió mal y se preocupa solamente en la conducta, pero no toma en cuenta que para que esta conducta haya cambiado o esta conducta haya salido es porque Satanás tal vez ya hizo un trabajo en usted convenciéndolo, oscureciéndole los principios bíblicos, oscureciéndole la palabra del Señor, oscureciendo su entendimiento para que usted hubiera dado este fruto. Eso es lo que muy pocos consideran. Para hacer ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Eso es lo que Satanás hace, hermano. Por eso es que hay toda una estructura bien organizada de Satanás y todo su ejército. Entonces, mis hermanos queridos, ¿por qué necesitamos la fuerza del Señor? ¿Por qué necesitamos la fuerza del Señor? Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra Satanás, contra todo su ejército que está bien organizado. Porque la lucha es personal, es cercana y es duradera. Por eso necesitamos la fuerza del Señor. Usted y yo no vamos a poder. Usted y yo en las fuerzas nuestras duraremos máximo. Hay un día, si es que podemos durar un día. Pero para durar toda la vida cristiana, años de cristianismo y poder llegar al cielo, necesitamos una fuerza que no es de acá de esta tierra, viene de Dios, para poder trabajar. Concluyo entonces con esto, mis amados hermanos. Hemos visto el estado de peligro en que se encuentra un alma sin armadura, ¿cierto? Es peligroso. Por tanto, usted y yo estamos llamados a lo siguiente: a estudiar y a conocer los engaños de Satanás. Usted y yo estamos llamados a reconocer la táctica que usa Satanás para hacernos caer. El apóstol Pablo le dice a la iglesia y da por sentado que el cristiano entiende en cierta medida que Satanás lo va a atacar de muchas maneras. Por eso en la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11, el apóstol Pablo dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire lo que está diciendo. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Lo que está diciendo es
que todo cristiano no es completamente ignorante en saber que Satanás, que tiene una lucha ¿con quién? Contra Satanás, que tiene una lucha contra estos principados, que tiene una lucha contra aquel que es engañador, y por lo tanto el cristiano no ignora todo. Por eso el cristiano sabe ciertas cosas y en cierta medida va conociendo y va creciendo de acuerdo a la Biblia cómo es que Satanás actúa para poder resistirlo, no para vencerlo, sino para resistirlo, como hablábamos en la enseñanza pasada. Ahora, no ignoramos sus maquinaciones. La pregunta es, ¿cuánto de sus maquinaciones conocemos? ¿Cuántos de los engaños de Satanás conocemos? ¿Cuántas de las trampas de Satanás conocemos? ¿Cuántos de los trucos de Satanás conocemos para hacernos caer? ¿Cuántos conocemos? ¿O somos completamente ignorantes? Porque no puede ser. Porque el apóstol Pablo está diciendo, no ignoramos sus maquinaciones. O sea que, sea como sea, las conocemos algunas, no todas, pero sí las conocemos. ¿Cómo estamos nosotros en eso? ¿Conocemos, hermano, lo sutil y astuto que es este enemigo? ¿Y cómo puede ser amigable y cómo puede parecer muy amigable a nuestras vidas y a nuestra carne? Para eso, ¿sabe qué necesitamos, iglesia? Para poder batallar contra principados y contra Satanás, ¿sabe qué necesitamos? Conocer nuestro propio corazón. Por eso es que hay tanta gente perdiendo batallas hoy. Por eso es que hay tantos que se llaman cristianos que pierden tantas batallas. ¿Por qué razón? Porque no conocen ni siquiera su corazón. No saben. Debemos tener un conocimiento íntimo de nosotros. Y por eso, cuando nosotros conozcamos realmente mucho de nosotros, cuando conozcamos cuáles son nuestras debilidades, cuando reconozcamos cuáles son nuestras debilidades delante del Señor, entonces vamos a poder comprender mejor las acechanzas y los engaños de Satanás. Porque vamos a saber cómo Él no se va a meter con otra cosa, sino con las debilidades nuestras. Mire, Satanás siempre va a escoger su método de tentar. Y como hablábamos en la enseñanza pasada, según la inclinación que Él encuentre en nosotros. Entonces, mi hermano, si Él se va a proveer de llevarnos a caer por medio de las debilidades que ven nosotros, pues entonces, ¿quién las debe conocer primero? Nosotros. Cuídate de ti mismo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate o cuida de ti mismo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mis amados hermanos. Por eso, en la guerra, cuando hablamos de guerra, el general de guerra ¿qué busca? El general de guerra busca y estudia por todas partes hasta que encuentra el lugar, el punto débil de alguna ciudad, el punto débil de esa otra nación con la cual está peleando, la examina y luego todo el ataque va enfocado ¿en qué? En esa debilidad, porque después de que ahora por esa debilidad abra hueco, se mete con todo su ejército a acabar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Así que Satanás, sepa una cosa, Satanás rodea, Satanás tiene principados, tiene potestades, tiene todas las cosas. Yo les decía la vez pasada, Satanás no es omnipresente, pero tiene trabajadores ¿en dónde? En todas partes que van y le cuentan, y ellos ya saben cómo es que tienen que trabajar. Así que Satanás rodea, considera todas las cosas antes de tentarnos. ¿Para qué? Para que su ataque sea efectivo contra nosotros. La lucha no es carnal, hermanos. Muchas personas creen que Satanás va por sus posesiones materiales. Muchas personas creen que Satanás quiere hacerlos pobres. Muchas personas creen que es que la lucha es que Satanás me quiere quitar la salud y se dedican a cuidar ¿qué? Esas cosas, la salud y las posesiones. Pero si nosotros sabemos que Satanás y su ejército va por nuestras almas, que irá por lo que creemos en Cristo, que va por nuestras virtudes, entonces estoy seguro que eso es lo que vamos a cuidar. Iglesia, ¿qué es lo que estamos cuidando realmente? ¿Estamos cuidando simplemente lo natural y externo o estamos cuidando lo que tenemos en Cristo Jesús? Iglesia, debemos preguntarnos, ¿qué hay detrás de todo aquello que vemos, que oímos, que gustamos, para poder discernir las acechanzas del enemigo? Porque Satanás puede usar todo. Puede usar la escasez o puede usar las riquezas para hacernos pecar.
Puede usar el bienestar o la enfermedad. Puede usar la diversión o la tristeza. Puede usar aún lo legítimo para distraernos de un servicio fiel a Dios. Por eso, ¿qué nos dice el apóstol? Vistámonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que nos quieren hacer caer. ¿Por qué necesitamos entonces tomar esa fuerza? Hermano, porque la lucha que tenemos es espiritual y es contra un enemigo que usted y yo no le podemos hacer frente, porque la guerra es cercana, es personal y es duradera. Va hasta el final de los días. Amén. Oremos al Señor.